Mi corazón casi no cabía en el pecho cuando vi a Amanda bajarse del taxi con esa sonrisa que no le veía desde hacía años. Venía desde Estados Unidos, sin avisar, solo para verme. Yo estaba en casa de Valeria, mi cuñada, preparando la mesa como me habían pedido. Todo parecía una fiesta. Platos relucientes, mantel bordado, flores frescas. Y en el centro de todo, mi hija, radiante. Me acerqué como si el tiempo se hubiera deshecho en un segundo. La abracé fuerte, sintiendo que mi alma por fin respiraba. No veía a Amanda desde hacía más de un año, y ahora estaba ahí, frente a mí, como un regalo caído del cielo. Valeria, que se había encargado de organizar el almuerzo, corría de un lado a otro. Los vecinos estaban invitados, las copas estaban llenas, y todo parecía perfecto. Amanda hablaba con todos, contaba de su trabajo en Miami, de sus proyectos, de lo difícil que era estar tan lejos. Yo la observaba en silencio, como una madre que no termina de creerse que su hija está de vuelta. Pero algo me dolía, ese dolor invisible que uno guarda detrás de la sonrisa. Porque mientras todos celebraban, yo vivía escondida detrás de la casa, en un cuarto que olía a humedad y silencio. Juan, su esposo, servía el vino con esa amabilidad exagerada que siempre me pareció falsa. Hablaba demasiado, se reía fuerte, como si todo fuera parte de una función teatral que él protagonizaba. Amanda, aunque cansada por el viaje, lucía hermosa. Tenía ese vestido azul que yo le había regalado hacía 3 años, el mismo que llevaba en una foto navideña donde sonreía junto a Juan, en un restaurante caro. Los vecinos la elogiaban. Le preguntaban por su vida en Estados Unidos, y muchos me decían en voz baja: «¡Qué suerte tiene doña Teresa! ¡Qué hija más generosa! Hasta le regaló una hacienda». Yo asentía, sonreía. A veces uno aprende a fingir para no romper lo poco que queda. Valeria servía el guiso de pollo, los vasos chocaban, las risas llenaban la sala. Amanda me tomó de la mano. Su mirada era dulce, esa ternura que solo ella sabía darme. «Mami, ¿cómo está la hacienda que te regalé? ¿Has plantado tus flores? Juan me dice que estás muy ocupada en el campo, que por eso no puedes hablar tanto conmigo». El mundo se congeló. Sentí como si una cuerda me apretara la garganta, y en ese momento supe que ya no podía seguir callando. Hacienda. ¿Qué hacienda? Yo vivía en un cuarto detrás del lavadero, con goteras en el techo y un colchón hundido. Mis manos temblaron. Las miradas se clavaron en mí como cuchillos. Juan tosió, se atragantó con el vino, manchó el mantel blanco con ese rojo que parecía sangre. Amanda me miraba confundida. «¿Qué dices, mami?», preguntó. «¿Cómo que el patio trasero? ¿Dónde está la hacienda?». Y fue entonces cuando lo dije, con una voz quebrada que llevaba 3 años atrapada en mi pecho. «Hija, yo vivo en el patio trasero de tu tía Valeria. Si alguna vez sentiste que tu silencio fue confundido con debilidad, suscríbete a este canal, porque aquí, las voces que fueron ignoradas, por fin se escuchan». El silencio se volvió espeso. Algunos vecinos bajaron la mirada, otros fingieron no haber escuchado. Juan seguía tosiendo, visiblemente nervioso. Amanda parecía no entender. «Pero Juan me envió fotos tuyas en la hacienda, trabajando en el huerto, cuidando animales». Yo solo la miraba. No sabía cómo explicarle que todo había sido una mentira, que durante 3 años, mientras ella trabajaba como una esclava para darme lo mejor, yo sobrevivía con $100 al mes, que Valeria me cobraba por ese cuarto miserable, que comía arroz con frijoles cuando había suerte, que vivía esperando una hacienda que jamás llegó. Amanda se puso de pie, furiosa. «Juan, ¿qué significa esto? ¿Dónde está el dinero que te envié?». Él balbuceó excusas, que la hacienda tenía gastos, que eran tiempos difíciles, que Teresa estaba exagerando. Pero yo ya no podía más. Me levanté también. «No estoy confundida. Nunca vi una hacienda. Nunca tuve gallinas. Solo tengo un cuarto, húmedo y oscuro, donde paso mis días esperando que tú me llames». Amanda se llevó las manos a la cara. Su rostro reflejaba dolor y traición. Juan intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió como si él fuera un desconocido peligroso. Valeria finalmente intervino. «Amanda, yo pensé que sabías. Juan me dijo que era un arreglo temporal, que la hacienda estaba en proceso,
Pero la verdad se había desbordado como una presa rota. Amanda exigió ver las fotos. Juan mostró su teléfono. Imágenes, editadas, con mi rostro pegado en cuerpos ajenos. Amanda gritó. Los vecinos murmuraban. Doña Carmen se persignó. Don Alfredo negaba con la cabeza. Y yo solo quería desaparecer. La vergüenza, el dolor, la impotencia, todo estaba ahí, en la mesa que se había convertido en escenario de una traición imperdonable. Amanda me tomó del brazo. «Vámonos, mami. Necesito saber toda la verdad». Caminamos hacia la calle mientras Juan seguía lanzando excusas al aire, ya sin efecto. Una voz nos detuvo. «Teresa». «Espera». Era Celia, la vecina de enfrente, una mujer discreta, que siempre me saludaba con cariño. «Niña, soy Celia. Vivo frente a la casa de Valeria. Necesito hablar contigo sobre tu madre». Su tono era urgente. Amanda la miró confundida. «¿Qué quiere decir?» Celia nos llevó a un banco del parque más cercano. «Lo que tengo que decir no es para la calle». Nos sentamos bajo la sombra de un árbol. Celia me tomó las manos con fuerza. «Teresa, perdóname por no haber hablado antes. Pensé que tú sabías lo que pasaba, pero ahora ya no puedo callar más». Amanda la escuchaba con atención. «Dígame todo, señora». Celia empezó a contar que me veía salir al mercado con unas monedas, que me observaba poner baldes cuando llovía, que sabía del hambre, del frío, de la soledad, y que había visto a Juan llegar con otras mujeres cuando Valeria no estaba. Amanda no podía creer lo que oía. Su rostro era una mezcla de horror y rabia. Celia continuó hablando. Cada palabra suya era una puñalada más en el corazón de Amanda. Una mujer joven, elegante, venía a ver a Juan cuando Valeria no estaba. La vi besarse con él dentro del coche. No era familia. No era una amiga. Era otra cosa. Amanda se puso de pie. Comenzó a caminar en círculos. «¿Cómo pude ser tan ciega?», murmuraba. Yo solo la miraba, sintiendo culpa, tristeza, una especie de alivio por no estar más sola en ese dolor. Porque ahora ella sabía. Ahora ella veía lo que yo vivía. Ahora ya no estaba ciega. Volvimos a casa de Valeria. Pero Celia nos llevó por el callejón que conduce al patio trasero. Ese callejón húmedo, angosto, con olor a moho, que era mi única entrada y salida. «Por aquí entra y sale tu madre todos los días», dijo Celia. «Valeria no le permite usar la puerta principal para no molestar a las visitas». Amanda no decía una palabra, solo respiraba con dificultad. Llegamos al cuarto. Celia lo señaló. «Ahí vive Teresa». Amanda entró despacio, como si temiera lo que iba a encontrar. Yo abrí la puerta con mi llave, oxidada. El cuarto estaba oscuro y húmedo. La cama hundida, el armario oxidado, la hornilla vieja, las paredes manchadas por la humedad, los baldes en las esquinas, el aire impregnado de tristeza. Amanda miraba cada rincón con ojos llenos de lágrimas. «¿Aquí has vivido todo este tiempo, mami?» Yo no podía responder, solo asentía. Amanda abrió el armario, vio los vestidos gastados, los zapatos rotos. «Te regalé estos hace 5 años y todavía los usas». Celia señaló la ventana. «No cierra bien. Cuando llueve, entra el agua y Teresa pasa frío toda la noche». Amanda se sentó en la cama y ésta se hundió casi hasta el suelo. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Un llanto que me rompió por dentro. «He trabajado tanto. He enviado $800 cada mes, creyendo que estabas feliz, cómoda». Celia abrió una caja metálica debajo de la cama. Dentro, pastillas vencidas, recibos arrugados, cartas amarillentas. «Estas cartas las escribió Teresa para ti, pero nunca las envió. Juan decía que estabas muy ocupada». Amanda leyó una. «Hoy cumplo 68 años y nadie se acordó». Su llanto se hizo más profundo. Las palabras dolían más que cualquier golpe. «Esto se acabó», dijo Amanda de pie, apretando las cartas contra el pecho. «Hoy mismo vamos a descubrir qué ha estado haciendo Juan con mi dinero». Esa noche dormimos poco. Amanda planeaba todo. Celia revisaba sus notas. Yo sentía miedo, pero también una extraña paz. Ya no estaba sola. Al día siguiente fuimos al banco. Amanda exigió hablar con el gerente. Le mostró copias de las transferencias. Le pidió revisar cualquier cuenta a mi nombre. El gerente encontró una. A mi nombre, pero con depósitos de solo $100. Amanda frunció el ceño. «Eso no es posible. Yo enviaba $800 cada mes».
El gerente buscó más. «Aquí hay otra cuenta, a nombre de Juan y Valeria Ochoa». Sentí que el mundo se desmoronaba. Amanda apretó los puños. «Mi tía, mi propia tía también me robó». El gerente mostró la actividad. Depósitos grandes, retiros frecuentes, incluso compras de propiedades. Celia tomó nota de todo. Amanda exigió ver los estados de cuenta, pero el gerente explicó que solo un juez podría autorizar. «Entonces presentaremos una denuncia formal», dijo Amanda, con una determinación que helaba la sangre. Celia preguntó si Juan había estado allí recientemente. El gerente confirmó. «La semana anterior, junto con una mujer elegante. Vestido rojo, alta, morena», dijo Celia. El gerente asintió. «Sí, exactamente. Hicieron una transferencia grande y hablaron sobre inversiones». Amanda me miró con lágrimas de rabia. «Mami, Valeria sabía todo. Te tenía viviendo como una indigente mientras robaba tu dinero. Juan y ella son socios. Y también amantes». Yo no podía hablar. El dolor era demasiado profundo. Traicionada por quien llamé familia. Robada por quienes se suponía que debían protegerme. Amanda anotó todo. «Vamos a casa de Valeria. Pero esta vez no habrá mentiras. No habrá más silencio». Llegamos a la casa. Tocamos la puerta principal. Esa que yo no tenía permitido usar. Valeria abrió con una sonrisa fingida que se desmoronó al vernos. Amanda entró como una tormenta. Juan estaba en el sofá, con una cerveza. Se puso de pie, nervioso. «Cariño, podemos hablar. Todo fue un malentendido». Amanda lo interrumpió. «Cállate. Ya sé todo. La cuenta, las propiedades, las mentiras. Valeria, tú también sabías. Robaron mi dinero mientras mi madre vivía como una sombra». Valeria intentó hablar, pero Amanda no la dejó. Sacó los papeles del banco y los lanzó sobre la mesa. $800 al mes durante 3 años. Más de $28,000 que deberían haber ido a mi madre. «¿Dónde están?», Juan balbuceó. «Están invertidos». Era una sorpresa, para darle algo mejor a futuro. Celia se adelantó. «Yo los vi besándose. Los vi saliendo del banco. Ustedes no solo son ladrones, son amantes. Y mentirosos». Amanda explotó. «¿Es cierto? Mientras yo trabajaba 12 horas diarias ustedes...». Valeria negó. «No es lo que piensas». Pero su voz ya no tenía fuerza. Juan intentó acercarse. Amanda levantó la mano. «Ni un paso más. Mi madre vivía en un cuarto infecto mientras tú y tu amante vivían con lujos. Por primera vez en años, encontré mi voz. Me levanté, los miré a los ojos y les hablé con toda mi dignidad. Valeria, tú me viste contar monedas. Tú sabías que comía una vez al día. Tú me dejaste ahí, como si no valiera nada. Juan, tú me dabas $100 y me decías que era todo lo que Amanda enviaba. Y yo me callaba por miedo, por esperanza, por vergüenza. Pero eso se acabó». Amanda tomó su teléfono. «Ahora vamos a llamar a un abogado. Vamos a recuperar cada centavo. Y tú, Juan, cuando vuelvas a Estados Unidos, vas a encontrar los papeles del divorcio». La tarde terminó con Juan y Valeria firmando papeles, confesando, entregando llaves, bajo la mirada firme de Amanda y la cámara antigua de Celia, que registraba todo. Pero para mí, lo más importante no era el dinero. Era que por fin alguien me escuchaba, que mi hija había regresado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Esa noche dormí en el cuarto trasero por última vez. Amanda me abrazó antes de dormir y me dijo al oído: «Nunca más vas a pasar hambre, mami. Nunca más vas a estar sola». Y supe que esas palabras no eran una promesa vacía. 2 semanas después, Amanda y yo estábamos paradas frente a una casita blanca con jardín florido y una puerta azul. «Esta es tu casa, mami. Está a tu nombre. Nadie puede echarte nunca más». Entramos juntas, de la mano. Celia había traído plantas para decorar el Sistionsos jardín. Yo no podía dejar de mirar cada rincón. Cocina nueva, baño limpio, cama cómoda. Lloré en silencio mientras tocaba las paredes, como si quisiera asegurarme de que era real. «Ahora sí vas a vivir como mereces», me decía Amanda con los ojos brillantes de emoción. La rutina cambió por completo. Amanda tomó un mes libre en su trabajo para quedarse conmigo y ayudarme a adaptarme. Desayunábamos juntas, cocinábamos con ingredientes frescos, hablábamos por horas en el jardín. Mi piel se llenó de
color. Mis ojos recuperaron la chispa que creí perdida. Cada rincón de esa casa tenía olor a paz, a libertad, a justicia. Ya no vivía como una sombra. Ahora era una mujer con casa, con historia, con voz. Por las tardes, mientras regaba mis plantas, pensaba en las miles de mujeres que quizás todavía estaban viviendo en silencio como yo. El abogado de Amanda fue implacable. Recuperó casi todo el dinero. Juan fue obligado a vender el coche, su apartamento, y pagarme una pensión mensual por 5 años. Valeria perdió su casa por las deudas. La justicia tarda, pero llega, me dijo el abogado en una de nuestras reuniones. Amanda bloqueó a Juan. No más excusas. No más mentiras. Me escribió diciendo que fue manipulado por Valeria. Me contó Amanda riendo con amargura. Cobarde hasta el final. Y yo solo asentí, porque ya no sentía odio, solo una indiferencia fría hacia quienes me hicieron tanto daño. Valeria se fue del barrio. Un camión se llevó sus cosas. Algunos dicen que ahora trabaja, limpiando casas en otra ciudad. Irónico, ¿no? La mujer que me tuvo viviendo como una empleada sin sueldo, ahora vivía de limpiar casas ajenas. Pero yo no celebraba su caída. Solo sentía que el ciclo se cerraba, que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Y a mí, finalmente, me encontró. Si alguna vez sentiste que tu verdad fue silenciada por otros, suscríbete a este canal, porque aquí, cada historia como la mía, merece ser contada. Mis días comenzaron a llenarse de vida. Iba al mercado, sin contar monedas. Compraba frutas frescas, carnes buenas. Ya no tenía que elegir entre comer o comprar medicinas. Me inscribí en un centro comunitario donde ayudaba a otras mujeres mayores. Contaba mi historia sin vergüenza, con la cabeza en alto. «Usted es una inspiración, señora Teresa», me decía la directora del centro. Su testimonio da valor a muchas mujeres que pensaban que estaban solas, y eso me daba más fuerzas que cualquier justicia legal. Porque ahora yo tenía propósito. Celia venía todos los días. Traía café, flores, libros, historias del barrio. Me sentía acompañada, querida. Ya no era la vecina silenciosa del fondo. Ahora era la mujer que se defendió, que habló, que recuperó su vida. Un día, mientras tomábamos café, Celia me dijo: «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que volviste a ser tú. Ya no caminas encorvada. Ya no hablas bajito, ya no te escondes». Y tenía razón, porque ahora cada palabra mía tenía peso, cada mirada tenía firmeza. Me había reconstruido desde las ruinas. Un domingo llegaron don Alfredo y doña Carmen. Traían tamales y flan. «Venimos a pedirte perdón, Teresa», me dijo don Alfredo con el sombrero en la mano. «Vimos que algo no estaba bien, pero no dijimos nada». Doña Carmen me abrazó. «Queremos ser tus amigos, no solo vecinos. Queremos que sepas que ya no estás sola». Ese día entendí que incluso el silencio de los demás a veces puede romperse, que cuando una mujer se atreve a hablar, mueve conciencias. Y yo, después de tantos años de silencio, había aprendido a hablar y a ser escuchada. Amanda y yo hablábamos todos los días por videollamada. «Mami, quiero que sepas que ya nunca más voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotras». Me mostró su oficina, me presentó a sus amigas, me enseñó fotos de los lugares que quería visitar conmigo. «Vamos a viajar, mami. Vamos a recuperar cada momento perdido». Su voz ya no era la de la mujer cansada, era la de una hija que había sanado. Y eso, más que cualquier casa o dinero, era mi verdadera victoria. Tener a mi hija de nuevo, entera, fuerte, presente. Pasaron meses, y mi casa ya no era solo un refugio, era un símbolo. Tenía flores en todas las ventanas, tenía libros en cada estante, tenía una cocina donde cocinaba con amor, no con resignación. Tenía una sala donde recibía a otras mujeres que buscaban consuelo, y tenía una voz que decía: «Sí, fui humillada, fui ignorada, pero también fui valiente. Me levanté y construí una vida nueva». Si alguna vez sentiste que era tarde para empezar de nuevo, suscríbete, porque aquí creemos que la dignidad no tiene edad. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi un coche que se detenía frente a mi casa. Era Amanda. Había regresado de Miami para pasar una semana conmigo. «Quiero estar contigo, mami.
Quiero compartir la vida contigo de verdad. Preparamos juntas un almuerzo especial. Invitamos a Celia, a don Alfredo, a doña Carmen y a algunas mujeres del centro comunitario. La casa se llenó de risas, de abrazos, de palabras sinceras. Amanda me miraba mientras servíamos el postre y decía: «No puedo creer lo diferente que te ves, mami. Has renacido». Y era verdad. Había subido de peso. Mis mejillas estaban rosadas, mi cabello más brillante. Pero el cambio más grande no era físico, era mi mirada. Ya no era esa mirada opaca de quien sobrevive. Era la de alguien que vive, que decide, que construye, que inspira. Amanda se sentó a mi lado en el jardín después del almuerzo. He estado pensando en volver a vivir aquí, cerca de ti. No quiero que estemos separadas más. Su propuesta me emocionó, pero también me hizo pensar, porque ahora yo ya no era dependiente. Era libre. «Hija», le dije tomando sus manos, «me encantaría tenerte cerca, pero no quiero que sacrifiques tu carrera por mí. Ahora sé que estoy bien, que puedo cuidarme, que tengo una comunidad que me apoya. Ven cuando quieras, quédate cuanto quieras, pero hazlo por amor, no por culpa». Amanda me abrazó fuerte. «Eres más fuerte de lo que imaginaba». Y yo sonreí, porque también lo estaba descubriendo. Esa Teresa que hablaba con firmeza, que ponía límites, que daba consejos, era una versión mía que había estado dormida durante años. El dinero que Amanda recuperó fue sabiamente invertido. Tenía una cuenta de ahorros, un fondo mensual, una casa a mi nombre y, además, un pequeño fondo solidario que creamos juntas para ayudar a otras mujeres mayores víctimas de abuso o abandono familiar. «Ninguna mujer debe pasar lo que tú pasaste, mami», decía Amanda. «Vamos a usar tu historia para cambiar otras vidas». Y así lo hicimos. El centro comunitario comenzó a recibir más visitas, más testimonios, más mujeres que dejaban de callar, que empezaban, como yo, a usar su voz. Celia venía todas las mañanas. Tomábamos café, cuidábamos el jardín, intercambiábamos libros. «¿Sabes qué me hace más feliz de todo esto?», me preguntó una mañana. «Ver cómo te convertiste en una líder. Ya no eres la mujer del cuarto de atrás. Eres Teresa Salinas, la que se defendió, la que inspiró». Y yo reía, porque nunca me había pensado como líder. Pero tal vez sí lo era, al menos de mi propia historia, al menos de mi nueva vida, porque ahora cada decisión mía era mía, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. A veces me llegaban noticias de Juan y Valeria. Nada buenas. Juan había perdido su trabajo cuando el escándalo salió a la luz. Vendió su coche, vivía en un apartamento pequeño, lleno de deudas. Algunos conocidos decían que vivía amargado, culpando a todos, menos a sí mismo. Valeria había abandonado la ciudad. Decían que trabajaba como empleada doméstica en otra provincia. «La vida da vueltas», decía Celia, «y a veces pone a cada quien donde merece estar». Yo no sentía venganza, sentía justicia, sentía que el universo, tarde o temprano, devuelve lo que uno da. Mis días eran simples, pero llenos de propósito. Cultivaba flores, cocinaba platos que nunca pude antes, ayudaba a otras mujeres, escribía en mi diario. Amanda me había regalado una tablet, y con ella podía leer, hablar por videollamada, ver sus fotos, escuchar su voz. «Nunca más vas a estar sola», me decía. Y yo sabía que era verdad, porque ahora no solo tenía a mi hija, tenía una comunidad, tenía respeto, tenía una vida. Y cada mañana, al despertar, daba gracias por haber resistido, por haber sobrevivido, por haber hablado. Un día, mientras organizaba los recibos antiguos, encontré una de las cartas que nunca envié. «Lasa», leí en voz alta, sentada en mi sala. «Querida Amanda, hoy llovió tan fuerte que dormí sentada. Pensé en ti, en lo mucho que trabajas, y me sentí culpable por ser una carga». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa mujer que escribía esas líneas ya no existía. Ahora sabía que nunca fui una carga, que merecía amor, que merecía respeto. Esa carta, la última que había guardado, la quemé en el jardín, como símbolo, como cierre. Meses después, una mujer del centro comunitario me abrazó con fuerza. «Gracias por contar su historia. Gracias por enseñarnos que aún podemos cambiar».
Era doña Rosa, 75 años, abandonada por su hijo, engañada, humillada, pero ahora comenzaba de nuevo, como yo. Cada historia que escuchaba era como una semilla que germinaba en mí. Me recordaba por qué era tan importante no callar más, no esconderse más, no sobrevivir en la sombra del miedo. Mi historia ya no era solo mía, era parte de algo mayor, una cadena de mujeres valientes que estaban despertando. Una tarde, mientras mirábamos el atardecer desde el porche, Amanda me dijo: «Mami, hay algo que siempre quise decirte». Sus ojos brillaban con esa mezcla de amor y tristeza. «Perdóname por no haber visto antes, por no haber preguntado más, por confiar ciegamente en Juan, por no haberte protegido». Le tomé el rostro entre mis manos. «Hija, no tienes que pedirme perdón. Los manipuladores son expertos en separar, en confundir, en hacer que el amor parezca dependencia. Lo importante es que ahora estamos juntas, que ahora sabemos la verdad y que seguimos aquí, más fuertes que nunca». Aquella noche, mientras Amanda dormía en la habitación de huéspedes, yo me senté sola en el jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Respiré hondo y sentí algo que hacía muchos años no sentía. Paz. No era solo la tranquilidad de un día sin conflictos. Era la paz profunda de saber que ya no era invisible, que mi historia, con todo su dolor y sus cicatrices, había servido para algo. Me abracé los brazos, sentí el aire fresco sobre mi piel renovada y susurré para mí misma: «Lo lograste, Teresa. Estás viva y estás bien». Los días siguientes fueron serenos. Amanda y yo cocinábamos juntas, salíamos a caminar, nos reíamos como cuando ella era niña. Celia seguía viniendo cada mañana, trayendo siempre algo: un pan dulce, una historia, una flor. La casa ya no era solo una vivienda, era un refugio, un símbolo. Y mientras barría el patio, mientras regaba las plantas o acomodaba los libros en la estantería, pensaba: ¿cuántas mujeres como yo habrán sido silenciadas, escondidas, manipuladas? ¿Y cuántas estarían esperando el momento justo para romper ese silencio? Ese pensamiento me impulsaba a seguir hablando. Una tarde, una joven del centro comunitario se acercó tímidamente. «Señora Teresa, ¿usted me podría ayudar a escribirle una carta a mi hija? No me atrevo a hablarle, pero quiero que sepa lo que estoy pasando». Tomé su mano. La miré con ternura. «Claro que sí, mi amor. Vamos a escribir, juntas. A veces, lo que no podemos decir con la voz, lo decimos con el alma en el papel». Esa fue la primera de muchas. Comencé a ayudar a mujeres a escribir, a recordar, a soltar. Mi historia se multiplicaba en cada letra, en cada frase cargada de dolor y verdad. Amanda regresó a Miami, pero no sin antes dejarme una promesa escrita en una nota junto a mi taza de café. «Nunca más vamos a estar lejos de verdad. Ahora sé que el trabajo no vale nada si no tenemos con quién compartir la vida. Te amo, mami». Lloré mientras leía esas palabras, porque sabía que esta vez no eran solo palabras bonitas, eran compromiso, eran convicción. Amanda había cambiado tanto como yo, y nuestra relación, antes atravesada por la distancia y la desinformación, ahora estaba tejida con hilos de verdad. Con el pasar del tiempo, algunas personas comenzaron a contarme nuevas cosas sobre Juan y Valeria. Gente que antes había callado, ahora hablaba. «Yo sospechaba algo», me decía uno. «Los vi en el banco varias veces juntos», contaba otra. No los juzgaba. Todos tenemos nuestros tiempos, pero me hacía pensar en cómo el silencio es una cadena que aprieta a muchos, no solo a quien sufre. Y cuando una se atreve a romperlo, otras también lo hacen, como una ola que se expande, como un eco que por fin encuentra respuestas. Empecé a guardar recuerdos nuevos. No más cartas tristes ni recibos marcados por la necesidad. Ahora guardaba fotos con Amanda en el jardín, dibujos de las mujeres del centro, recortes de prensa donde aparecía un pequeño artículo sobre nuestro grupo de ayuda. Cada objeto nuevo tenía un significado. No eran recuerdos de supervivencia, eran pruebas de vida, de renacimiento, de justicia. Porque aunque no podía recuperar los años robados, sí podía asegurarme de que los años por venir fueran míos, y solo míos. Doña Carmen un día me dijo: «Teresa, antes de todo esto,
Yo te veía y pensaba que eras una mujer frágil, resignada. Hoy te veo y me inspiras respeto. Admiro tu fuerza. Yo sonreí y le respondí: no soy fuerte por naturaleza, Carmen. La vida me hizo así. Me dio golpes, sí, pero también me dio razones para levantarme. Y en ese momento entendí que la dignidad no se pierde cuando otros nos traicionan. Se pierde cuando dejamos de creer en nosotras mismas. Y yo, gracias a Amanda, a Celia y a cada mujer que me escuchó, había vuelto a creer. Una noche, mientras hablábamos por videollamada, Amanda me contó que había dado una charla en su empresa sobre abuso financiero familiar. Usé nuestra historia, mami, sin decir nombres, pero todos se quedaron en silencio. Les conté cómo el amor puede cegarnos y cómo el silencio puede hacer más daño que la pobreza. Me sentí tan orgullosa, porque esa hija mía, la misma que una vez creyó en fotos falsas y palabras manipuladas, ahora era una mujer consciente, valiente, despierta. Y yo era su ejemplo, su raíz, su casa. El centro comunitario creció. Más mujeres se unieron. Algunas venían con la mirada rota, otras con la espalda encorvada por años de culpa y maltrato. Pero poco a poco, entre abrazos, palabras y miradas que no juzgaban, comenzaban a enderezarse, a hablar, a vivir. Y en cada historia que escuchaba, yo veía una parte de mí, esa Teresa del cuarto trasero, esa Teresa que esperaba un milagro, esa Teresa que comía arroz con frijoles y soñaba con flores, esa Teresa que, un día, simplemente decidió decir la verdad. Y ahora, mientras escribo estas líneas en la mesa de mi sala, con una taza de café, caliente y mi gato durmiendo a los pies, pienso, todo comenzó con una pregunta. ¿Cómo está la hacienda que te regalé, mami? Esa frase, que debía ser un gesto de amor, fue la chispa que encendió la verdad, porque mi hija no sabía, y yo no me atrevía a decirlo. Pero cuando la verdad se dijo, todo cambió, para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este canal, porque aquí las heridas se convierten en fuerza y el silencio en voz. Después de tantos meses en mi nueva casa, comencé a reconocer el valor de las pequeñas cosas, despertar sin sobresaltos, cocinar sin tener que contar monedas, salir al jardín y ver que las flores crecían fuertes, como si ellas también hubieran dejado atrás una etapa de oscuridad. Incluso los sonidos eran distintos, el canto de los pájaros en la mañana, el sonido del agua cayendo en mi regadera, el crujido de mis pasos sobre el piso limpio. Todo tenía un nuevo sentido, porque ahora vivía con dignidad, y eso transforma hasta el aire que se respira. Recuerdo que un día, mientras organizaba la despensa, encontré una lata vencida de cuando vivía en el cuarto trasero. Era de frijoles, estaba oxidada. La había guardado por si algún día no había nada más para comer. La miré largo rato, no por nostalgia, sino por reconocimiento. Esa lata era un símbolo de lo que había sobrevivido, de lo que había soportado. La tiré a la basura con un gesto firme, como quien cierra un ciclo con las manos. Y mientras la tapa resonaba contra el plástico del cesto, supe que ya no era la misma Teresa de antes. Un sábado por la tarde, el centro comunitario organizó una jornada abierta, donde cada mujer podía compartir su historia si lo deseaba. Yo no pensaba hablar, solo quería escuchar. Pero cuando vi a tantas con lágrimas en los ojos, con las voces temblorosas, me levanté. Caminé despacio al frente y conté todo. Desde el momento en que Amanda me llamó para darme la sorpresa de la hacienda, hasta el día en que abrí la puerta de mi nueva casa. Hubo silencio absoluto. Nadie respiraba. Y al final, cuando terminé, todas se pusieron de pie y aplaudieron. Después de ese día, varias mujeres se acercaron a mí. Una de ellas, doña Emilia, me dijo: «Yo también vivía en un cuarto del fondo, Teresa. Mi hijo me decía que era por mi bien, pero ahora entiendo que era para esconderme». La abracé con fuerza. No merecemos vivir escondidas. Merecemos ventanas, puertas abiertas, flores y respeto. Ella lloró sobre mi hombro, y en ese llanto reconocí el mío, porque las lágrimas de una madre traicionada no se parecen a ninguna otra. Son pesadas, silenciosas, y cuando caen, sanan.
Pasó un año desde aquel almuerzo que lo cambió todo. Amanda volvió a visitarme. Esta vez, no como hija avergonzada, sino como una mujer segura, libre, feliz. «Mami», me dijo mientras cenábamos en el jardín, «¿te das cuenta de todo lo que lograste?» Y yo la miré, con una sonrisa tranquila. «Lo logramos juntas, hija. Tú fuiste mis alas. Yo solo aprendí a volar otra vez». Nos tomamos de las manos y brindamos con jugo de frutas, por el pasado que ya no dolía, por el presente que sabíamos agradecer, por el futuro que por fin podíamos imaginar. A veces pienso en Juan, no con odio, sino con la distancia emocional que uno le reserva a los fantasmas. Sé que está solo, sé que perdió mucho, pero nunca buscó perdón, solo excusas, y eso dice más de él que cualquier castigo. Lo que más me dolía, en su momento, era haber confiado. Pero entendí que confiar no es debilidad, es humanidad. El error no fue mío, fue suyo, por aprovecharse de alguien que solo quería ser feliz. Hoy cuando lo recuerdo solo siento lástima, porque la vida le dio una oportunidad maravillosa y él eligió robar. Valeria, por su parte, desapareció del mapa. Algunos dicen que se fue a vivir con una sobrina lejana, otros que volvió al pueblo donde nació. Yo no la busqué. No tenía nada que decirle. Aunque pasen los años, hay traiciones que no. Necesitan confrontación, solo distancia. Porque a veces el perdón no es reconciliación. Es simplemente decidir que uno no va a cargar con ese veneno en el alma. Y yo, después de todo lo que viví, no quiero venenos, solo quiero paz. Y eso, gracias a Dios, es lo que tengo. Mi jardín se convirtió en el más bonito de toda la cuadra. Los vecinos pasaban y me saludaban con cariño. Algunos traían semillas, otros simplemente palabras amables. «Teresa, tus rosas están hermosas. Teresa, ese jazmín huele a gloria». Y yo respondía con humildad, pero con el pecho erguido, porque esas flores no eran solo flores, eran símbolos de mi nueva vida, del amor que por fin había empezado a florecer a mi alrededor, del respeto que, poco a poco, había sustituido al silencio. Celia, mi amiga del alma, seguía a mi lado. Ya no como la vecina curiosa que observaba desde la ventana, sino como mi hermana elegida. Hacíamos caminatas, compartíamos libros, veíamos películas antiguas. A veces nos reíamos tanto que olvidábamos la hora. «¿Te imaginas que todo esto no hubiera pasado, Teresa?», me dijo un día. «¿Te imaginas que hubieras seguido en ese cuarto oscuro?». Y ambas nos quedamos en silencio, porque no queríamos imaginarlo, porque sabíamos que ese pasado ya no tenía espacio en nuestras vidas. Y así, paso a paso, día tras día, fui reconstruyendo lo que Juan y Valeria intentaron destruir. Mi autoestima, mi confianza, mi derecho a existir con dignidad. No fue fácil, nadie me regaló nada, pero también es cierto que nunca estuve completamente sola. Amanda fue mi fuerza. Celia, mi testigo, las mujeres del centro, mis espejos, y yo fui mi propia raíz. Me mantuve de pie cuando todo intentaba derribarme, y por eso, cada noche, antes de dormir, doy gracias, por haber resistido, por haber hablado, por haber elegido vivir. Una mañana, mientras barría la entrada de mi casa, una joven se acercó. Era nueva en el barrio. Me miró con timidez y dijo, «¿Usted es doña Teresa, la que salió en la charla del centro comunitario?» Asentí sin saber qué esperar. «Mi abuela vive conmigo. Tiene 82 años y no habla con nadie. Desde que escuchó su historia, me pidió que vinieras coinvitarla a tomar un café». Sentí un nudo en la garganta. No por la invitación, sino por lo que significaba. Alguien más, en silencio, había encontrado valor en mis palabras. Fui a visitar a esa abuela esa misma tarde. Se llamaba Magdalena. Tenía las manos temblorosas y la voz bajita, pero sus ojos estaban llenos de historia. Me contó que su hijo la había dejado al cuidado de una sobrina y que vivía sin saber qué era cariño desde hacía años. Le tomé la mano y le dije, «No estás sola, ya no más». Pasamos la tarde hablando, recordando, llorando en voz baja, y cuando me despedí, me abrazó con una fuerza que no esperaba. «Gracias por venir. Hoy siento que existo otra vez». Esa frase me acompañó por días. El tiempo fue dándome certezas que antes no tenía. Ya no dudaba de mi valor. Ya no cuestionaba si merecía amor. Ya no
Aceptaba migajas emocionales disfrazadas de cuidado. Amanda me escribía cada noche. A veces mensajes largos, a veces solo un emoji. Pero su constancia me hablaba de algo más profundo. El compromiso. «Estoy pensando en escribir un libro con tu historia, mami», me dijo en una videollamada. «Quiero que más mujeres conozcan lo que viviste y cómo saliste de ahí». Yo asentí conmovida, porque ahora entendía. Mi historia tenía poder. Comencé a escribir también, no para publicar, sino para mí, para no olvidar, para honrar lo vivido. Escribía sobre los días de lluvia en el cuarto de Valeria, sobre las monedas contadas, sobre las cartas que nunca envié, pero también escribía sobre la luz que entraba por la ventana de mi nueva casa, sobre las manos de Amanda cuando me sirvió el primer almuerzo en mi propio comedor, sobre la voz de Celia diciendo: «Hoy ya no estás sola». Mis cuadernos se llenaron de memorias que ya no dolían, sino que me hacían más fuerte. Una tarde de otoño, organizamos en el Vicencia Centro Comunitario una jornada de testimonios abiertos. Cada mujer podía llevar un objeto que representara su historia. Yo llevé mi vieja hornilla eléctrica, aquella donde cocinaba arroz con frijoles en el patio trasero. La puse sobre la mesa y dije: «Esto me sostuvo cuando creía que no tenía nada, y hoy lo traigo para dejarlo aquí, como símbolo de todo lo que superé». Varias mujeres lloraron. Yo también. Pero era un llanto distinto. No de tristeza, sino de liberación. Si alguna vez sentiste que te apagabas en silencio, suscríbete, porque este canal es para todas las que volvieron a encender su luz. Después de esa jornada, muchas cosas cambiaron. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Empezamos a organizar talleres, charlas, grupos de escritura. Mi casa se convirtió en un punto de encuentro. Amanda donó libros, Celia trajo plantas, doña Carmen preparaba dulces. Sentía que estaba construyendo algo más grande que yo. Una red, una comunidad, un espacio donde ninguna mujer tuviera que callar, donde todas supieran que su dolor importaba, que su historia valía y que era posible comenzar de nuevo, incluso cuando uno cree que ya es tarde. Una noche, mientras miraba la luna desde el jardín, pensé en todas las veces que había deseado desaparecer. En esos días oscuros donde creía que Amanda se había olvidado de mí. En las veces que me obligaron a mentir, a fingir que estaba bien, a agradecer por lo mínimo. Y comparé esa sensación con lo que sentía ahora. La diferencia era abismal, porque ya no necesitaba esconderme, porque ahora, si algo me dolía, lo decía. Si algo me emocionaba, lo celebraba. Aprendí a habitar mi cuerpo y mi historia con dignidad. Una mañana cualquiera, recibí una carta del banco. Era una confirmación de una inversión hecha a mi nombre, con los ahorros que Amanda había gestionado con el abogado. Una línea decía: «Esta cuenta garantiza su independencia económica durante los próximos 15 años». Leí esa frase varias veces. Independencia económica. Nunca pensé que eso sería posible para mí. Durante toda mi vida trabajé para otros, limpiando lo que no era mío, durmiendo donde me dejaban. Y ahora, por fin, tenía lo mío, lo que me pertenecía, lo que me aseguraba un presente y un futuro sin depender de nadie. Celia me encontró llorando en la cocina. Pensó que algo malo había pasado, pero yo le mostré la carta y le dije: «Estoy llorando porque es la primera vez que me siento segura, porque ya no tengo miedo de que alguien me eche, de que me falte comida, de que me apaguen la luz». Ella me abrazó, y juntas, entre lágrimas, entendimos que hay victorias que no se celebran con fiestas, sino con silencios llenos de sentido, con tardes de paz, con camas limpias, con una taza de café que no sabe a resignación. En mi cumpleaños número 70, Amanda me organizó una sorpresa. Invitó a las mujeres del centro, a los vecinos, a Celia, a todos los que habían sido parte de mi nuevo comienzo. Había música, flores, comida casera y una torta decorada con rosas de azúcar. Cuando soplé las velas, no pedí un deseo, solo di gracias por estar viva, por estar rodeada de amor verdadero, por tener, después de tanto, una familia elegida que no me traiciona, que no me esconde, que no me abandona. Y ese fue el mejor regalo que pude haber recibido. Esa noche, después de la fiesta, me senté sola un momento en la sala. La casa estaba en silencio,
Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, de recuerdos nuevos, de promesas cumplidas. Miré alrededor. Las flores que Amanda había traído, los regalos sencillos de las vecinas, los platos aún sin lavar en la cocina. Y pensé, este es mi hogar. No un cuarto prestado, no una cama hundida. Esta era mi casa, mi historia, mi espacio. Por primera vez en décadas me sentí completa. Amanda me abrazó antes de irse a dormir. «Mami, ¿puedo decirte algo?» «Claro, hija. Tú me diste la vida 2 veces. La primera, cuando nací, y la segunda, cuando me mostraste la verdad». Sentí que el corazón se me apretaba. La abracé con fuerza. «Y tú me la devolviste cuando creí que ya no quedaba nada». Dormimos tranquilas esa noche, como si las pesadillas del pasado se hubieran disuelto en el aire limpio de la madrugada. Y en mis sueños, por primera vez en mucho tiempo, no había dolor, ni miedo, ni mentiras. En los meses siguientes, recibí varias invitaciones para contar mi historia en otros centros, en pequeñas radios locales, incluso en una parroquia. Al principio dudé. ¿Quién va a querer escuchar lo que viví?, me preguntaba. Pero Amanda me decía, «Mami, cada vez que hablas, una mujer encuentra el valor para hablar también». Así que fui. Conté mi historia, una y otra vez, a mujeres, a jóvenes, a trabajadores sociales. Y cada vez que lo hacía, sentía que una parte de mí se liberaba un poco más, como si la verdad, dicha en voz alta, sanara en capas. Un día, una joven me buscó después de una charla. Tenía 26 años. Lloraba en silencio. «Mi madre vive con mi hermano. Él, Letza», grita, «le da solo lo justo para comer. Ella dice que está bien, pero yo sé que no». Le tomé la mano. «Escúchala, obsérvala, ayúdala a encontrar su voz. A veces callamos porque creemos que no hay otra opción». Me abrazó con fuerza. «Gracias, Teresa. Voy a llevarla conmigo. Voy a cuidarla». Ese día confirmé que una historia, cuando se comparte, puede salvar más de una vida. En el jardín de casa sembré un rosal especial. Lo llamé el rosal de las cartas no enviadas. Era mi forma de transformar ese dolor en belleza. Cada flor que brotaba me recordaba una frase que escribí con miedo, con hambre, con tristeza. Ahora, esas palabras estaban convertidas en pétalos vivos, en colores intensos, en aroma. Cuando las vecinas venían, les contaba la historia del rosal, y todas, en silencio, lo miraban como si fuera sagrado, porque lo era. Era la prueba de que incluso lo no dicho, si se cuida con amor, florece. En una de sus visitas, Amanda me trajo un marco de madera hecho a mano. «Quiero que pongas aquí una foto que te represente hoy», me dijo. Busqué entre todas las fotos que tenía y elegí una donde estaba en mi jardín, regando las plantas con una sonrisa enorme. Tenía una blusa nueva, un sombrero de paja, y el sol me iluminaba la cara. Cuando la enmarqué y la colgué en la pared de la sala, sentí que esa imagen era más que una fotografía. Era mi bandera, mi nuevo retrato, la Teresa que sobrevivió y floreció. Celia me sorprendió un domingo por la mañana con una libreta nueva. «Para que sigas escribiendo», me dijo. «Tu historia no ha terminado». Y tenía razón, porque aunque ya no vivía en el cuarto del fondo, aunque ya no tenía hambre ni miedo, seguía descubriendo nuevas formas de reconstruirme. Escribía sobre mis plantas, sobre las charlas del centro, sobre los nuevos rostros que llegaban buscando consuelo. Y cuanto más escribía, más entendía que mi historia no era solo mía, era parte de algo mucho más grande. Era un eco, un fuego que pasaba de una mujer a otra. Con el tiempo, aprendí a perdonarme, a no culparme por haber callado tanto, a no sentir vergüenza por no haber visto antes lo que me hacían, porque ahora entendía que las mujeres como yo fuimos educadas para resistir, para servir, para quedarnos calladas. Pero eso no nos hace culpables, nos hace víctimas de una cadena que ahora estamos rompiendo, una por una, y en cada eslabón que se suelta hay una abuela, una madre, una hija que respira un poco más libre. Una tarde Amanda me llamó llorando, pero no de tristeza. «Mami, me ascendieron en el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque conté tu historia en una reunión importante, y todos se quedaron en silencio.
Me dijeron que necesitaban líderes con tu integridad, con tu valor. Sonreí, porque entendí que incluso lo que más me dolió ahora servía para construir, que cada lágrima derramada en el pasado era ahora semilla de respeto, de cambio, de amor verdadero, y que mi hija, aquella niña que una vez se alejó sin saber, ahora era la mujer que alzaba mi nombre con orgullo. Esa noche me senté frente al espejo del pasillo, me miré con calma, y por primera vez no vi arrugas tristes, ni una espalda cansada. Vi una mujer que había vivido, que había amado, que había sufrido, que había caído y se había levantado. Teresa Salinas, me dije a mí misma, lo lograste, porque la hacienda que nunca existió se convirtió en un hogar real, porque la mentira se convirtió en justicia, porque el abandono se transformó en comunidad y porque, al final, la dignidad siempre encuentra el camino de regreso. Poco a poco, mi nombre comenzó a circular entre otras organizaciones. Un día me llamaron de un instituto para adultos mayores. Doña Teresa, nos hablaron de usted. Nos gustaría que compartiera su experiencia con nuestras residentes. Al principio dudé. No me sentía preparada para hablar ante tanta gente. Pero Amanda me animó. Mami, cada palabra tuya es una semilla, y hay muchas tierras que están listas para florecer. Así que fui. Y, una vez más, conté la historia desde el principio, desde la soledad hasta el renacer, desde el cuarto oscuro hasta el jardín lleno de luz. En aquella charla, al final, una señora de 85 años me tomó de la mano. Yo también vivía con mi nuera. Me trataba como un mueble viejo. Cuando usted habló del arroz con frijoles, me vi a mí misma. Pero ya no más. Me voy a ir de esa casa. Voy a buscar otro lugar. Usted me dio valor. Lloramos juntas, no porque nos doliera el pasado, sino porque sabíamos que, juntas, habíamos encendido algo que ya no podía apagarse. Era la llama de la dignidad, esa que arde bajito, pero nunca deja de brillar. Cada vez que regresaba a casa después de compartir mi historia, me sentía más liviana, como si, al hablar, cada palabra me sacara un peso del pecho. Ya no cargaba con la vergüenza ajena, ya no sentía culpa por lo que me hicieron. Ahora entendía que el silencio solo protege a los culpables, que el amor mal entendido puede ser una cárcel, y que la verdad, aunque duela, siempre libera. Cada testimonio que escuchaba de otras mujeres era también un espejo donde me reconocía, y así, entre todas, íbamos tejiendo una red que no dejaba caer a nadie. Celia y yo organizamos un pequeño grupo de lectura en mi casa. Nos reuníamos los jueves por la tarde. Leíamos historias de mujeres valientes, de madres invisibles que un día decidieron decir basta. Compartíamos café, galletas y, sobre todo, palabras, muchas palabras, porque el lenguaje fue la herramienta que nos devolvió el poder, porque nombrar el dolor, compartirlo, hacerlo visible, era la forma más hermosa de sanar. Esos encuentros se volvieron mi refugio. Cada mujer que llegaba traía consigo una historia, y entre todas aprendíamos a reconstruirnos, una frase a la vez. En una de esas reuniones llegó una mujer nueva. Se llamaba Ofelia. Tenía 72 años y un andar cansado. Al principio no hablaba, solo escuchaba. Pero una tarde, después de varias semanas, se animó. Mi hijo me quitó mi pensión. Dice que la necesita para su negocio. Yo vivo en su sótano. La casa se quedó en silencio. Yo me acerqué, tomé su mano y le dije: ese dinero es tuyo. Tu historia importa. Y si tú lo decides, también puedes empezar de nuevo. Ofelia comenzó a llorar. Nunca nadie me había dicho eso. Y en ese momento supe que había valido la pena. La casa que Amanda compró para mí se volvió también casa de muchas. No porque vivieran conmigo, sino porque sabían que siempre había una taza caliente, un sillón cómodo, un oído dispuesto. A veces llegaban sin avisar. Teresa, solo necesito hablar un rato. Y yo dejaba todo y escuchaba, porque entendía que a veces el alma solo necesita ser vista, que no hay medicina más poderosa que un corazón dispuesto. Me convertí en eso, en el corazón abierto de un barrio entero, en la abuela que escucha, en la mujer que venció el silencio. Recibí una carta del juzgado. Era la confirmación del cierre del proceso contra Juan y Valeria. Ambos fueron obligados a devolver lo que robaron. El abogado me llamó para felicitarme.
Teresa, pocas personas logran lo que usted hizo, con dignidad, sin odio, sin caer en la desesperación. Usted ganó. Guardé esa carta en mi cajón, no como trofeo, sino como símbolo. No gané dinero, no gané venganza. Gané respeto, justicia y la certeza de que mi voz tenía valor. Esa fue, sin duda, la victoria más importante de mi vida. Amanda, en una de sus visitas, me trajo un regalo muy especial. Era un anillo antiguo que había pertenecido a su bisabuela. Este anillo es de las mujeres fuertes de la familia y ahora te pertenece a ti. Me lo puso en el dedo con ternura y al mirarlo brillar bajo la luz del atardecer, sentí que todas las mujeres de mi linaje estaban ahí, conmigo. Las que callaron, las que lucharon, las que resistieron. Y ahora yo era la que hablaba por todas ellas, la que se atrevió, la que escribió un nuevo destino. Una noche Celia me leyó en voz alta un poema que había escrito. Se titulaba La mujer que floreció. En mí ateosessun. Silencio. Era sobre mí, sobre cada paso que di, sobre cada lágrima escondida, sobre cada amanecer en el que elegí seguir de pie. Lloré como si cada palabra fuera una caricia al alma. Gracias, le dije. No sabía que alguien me veía así. Ella me abrazó. Todas te vemos así, Teresa, solo que tú tardaste en verte con nuestros ojos. Y esa frase se me quedó grabada para siempre. Esa noche soñé con el comedor de Valeria, aquella mesa larga, el mantel bordado, los platos brillantes, pero en el sueño no era una invitada a medias, era la anfitriona. Reía, servía comida, hablaba con todos. Amanda estaba a mi lado, Celia también. Y en ese sueño entendí algo. La hacienda que nunca existió fue solo el punto de partida, porque mi verdadero hogar era este, el que construí con valor, con verdad, con amor. Desperté con una sonrisa y con una certeza. Lo peor había quedado atrás. Lo mejor apenas comenzaba. Una mañana soleada, mientras barría la entrada, un joven se acercó. Era nieto de una de las señoras del centro comunitario. Mi abuela dice que usted le cambió la vida, doña Teresa. Yo no entendía cómo, pero ahora que la veo, lo entiendo. Me sonrió y me regaló una maceta con jazmines. Ella dice que usted le devolvió las ganas de levantarse cada día. Recibí ese gesto con lágrimas en los ojos, porque los frutos de lo que sembramos a veces florecen en generaciones que ni imaginamos. Y eso, para mí, fue un regalo sin precio. Amanda y yo comenzamos a planear un pequeño libro juntas, no con intención de venderlo, sino de dejarlo como herencia emocional, para que cuando yo ya no esté, otras mujeres puedan leer y decir, yo también puedo, le dije. Cada capítulo era una carta a esa Teresa que sufrió, que cayó, que sobrevivió. Le escribía como quien consuela a una niña. Le decía, aguanta un poco más, no estás sola. Un día todo esto será solo memoria, y tú serás libre. Era un proceso duro, pero necesario. Una forma de cerrar ciclos con ternura. Un domingo al regresar del centro, encontré en la puerta de casa una nota escrita a mano. Decía, gracias por existir. No tuve valor para hablar con usted, pero su historia me salvó. No tenía nombre ni firma, solo esa frase. La guardé con cariño entre las páginas del cuaderno donde escribía mi historia, porque entendí que a veces no sabremos a quién tocamos con nuestras palabras, pero lo hacemos. Lo importante es no callar, no esconderse, no dudar de nuestro poder, por más sencillo que parezca. En el aniversario de la inauguración del grupo de apoyo, hicimos una celebración sencilla. Cada mujer llevó algo, un poema, una canción, un dibujo, una historia. Yo llevé una grabación. Era mi voz leyendo una de las cartas que escribí para Amanda, cuando no sabía si algún día volvería a verla. Cuando terminé de leerla, hubo un silencio profundo. Después, los aplausos, las lágrimas y un abrazo colectivo que parecía decir, te creemos, te honramos, te agradecemos. Y yo, una vez más, me sentí parte de algo más grande que mi dolor. Amanda trajo consigo a una amiga del trabajo. Quería conocerme. Ella habla tanto de usted que yo tenía que verla con mis propios ojos, me dijo. Se llamaba Leticia. Me miró con respeto.
Usted es lo que yo quiero ser cuando sea mayor. Una mujer que se mira al espejo con orgullo. No supe qué decir, solo sonreí, porque jamás pensé que alguien podría mirarme así. Pero ahí estaba, una mujer joven admirando a quien, años atrás, fue escondida en un cuarto trasero. Era la confirmación de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Una noche, mientras tomábamos té en el patio, Amanda me preguntó: «Mami, ¿alguna vez pensaste que estarías tan feliz?» Pensé por un momento. No. Durante años creí que la felicidad no era para mí. Solo sobrevivir, solo no molestar, solo agradecer lo que hubiera. Ella tomó mi mano. «Ya no más, ¿verdad?» «No, hija, ya no más». Porque ahora sabía que la felicidad no era un lujo, era un derecho. Y que todas, sin importar la edad, merecemos vivir. Con alegría, con respeto, con luz. Incluso aquellas que fuimos invisibles por tanto tiempo. Celia se enfermó una semana. La cuidé como si fuera mi hermana de sangre. Dormí a su lado. Le preparé caldos. Le leí en voz alta. Ella me miraba con gratitud. Nunca imaginé que en esta etapa de mi vida iba a encontrar una amiga como tú. Yo tampoco, le dije. Pero mira lo que hicimos juntas. Nos levantamos, nos reconstruimos, nos acompañamos. Y mientras la arropaba en el sofá, entendí que muchas veces lo que el dolor destruye, la amistad lo reconstruye. Lento, firme, verdadero. Al finalizar el invierno sembré un árbol en el jardín. Un jacarandá. Amanda y yo cavamos la tierra, lo regamos y le pusimos una plaquita que decía: «Aquí floreció la verdad». Cada vez que lo veía crecer, recordaba todo lo que habíamos pasado. Las cartas, las lágrimas, las mentiras, los silencios y también el renacimiento. Las charlas, los abrazos, los encuentros. Ese árbol era símbolo de que la raíz más profunda puede dar vida nueva si se la cuida con amor y paciencia. Comencé a recibir cartas de mujeres de otras ciudades. «Teresa, vi un video donde contaban tu historia. Me dio fuerzas para dejar a mi yerno abusivo. Gracias por existir. Me recordaste que todavía puedo empezar de nuevo». Las guardaba todas en una caja que Amanda me regaló. Y cada vez que dudaba, cada vez que me preguntaba si de verdad había hecho la diferencia, las sacaba, las leía y me respondía: «Sí, tu voz importó. Tus heridas hablaron. Tu silencio roto se volvió camino para otras». Y entonces entendí, sin sombra de duda, que lo que me hicieron no me definía, que la mujer que fui, escondida, asustada, obediente, no era menos digna que la que soy ahora. Solo necesitaba tiempo, apoyo, verdad, amor. Todo eso llegó, todo eso me reconstruyó. Y ahora, cuando me miro al espejo cada mañana, no veo a una víctima, veo a una sobreviviente, a una constructora de nuevos caminos, a una Teresa que eligió, por fin, vivir con la cabeza en alto y el corazón libre. Llegó el día en que Amanda me pidió algo inesperado. «Mami, ¿puedo grabarte contando tu historia? Quiero hacer un pequeño documental para compartirlo con más mujeres». Dudé un momento. No por miedo, sino por pudor. ¿Y si me quiebro? Entonces te verán real. Y eso es lo que más ayuda. Acepté. Me senté frente a la cámara, con mi vestido favorito, el cabello recogido y el corazón latiendo fuerte. Y conté, sin guiones, sin adornos, solo la verdad, cruda, dolorosa, triunfante. Y cuando terminamos, Amanda me abrazó llorando. «Eres la mujer más valiente que conozco». El video se compartió entre grupos de apoyo, organizaciones de derechos de adultos mayores y círculos femeninos. Pronto llegaron mensajes de muchas partes. «Gracias por poner en palabras lo que yo callé tantos años». Verla me dio fuerzas para hacer mi maleta y salir de esa casa. Me sentía abrumada, pero feliz, porque mi historia, esa que tantos intentaron silenciar, se había convertido en puente, en faro, en semilla. Y cada mujer que la escuchaba era una raíz más en este árbol que ya no podían talar. Celia y yo hicimos un ritual íntimo. Quemamos en el patio algunas cartas antiguas, aquellas que escribí en los días de mayor tristeza. No por odio, sino como símbolo de cierre. Mientras las cenizas se elevaban en el aire, ella dijo: «Que el viento se lleve lo que ya no pesa y que la tierra reciba lo que te hizo más fuerte».
Lloramos juntas, porque sabíamos que cada palabra escrita desde el dolor había cumplido su ciclo. Ahora solo quedaban palabras nuevas, palabras llenas de esperanza, palabras para vivir. Un día, mientras paseábamos por el barrio, Amanda me preguntó: ¿qué harías si pudieras hablar con tu yo de hace 10 años? Pensé en silencio. Luego respondí: le diría que resista, que la tormenta pasará, que no es débil, ni inútil, ni un estorbo, que su valor no depende de dónde duerme ni de cuánto tiene, que un día todo cambiará y que su nombre será dicho con orgullo. Amanda se detuvo, me abrazó y dijo: «Qué suerte tengo de ser tu hija». Y ahí supe que el amor que habíamos reconstruido era más fuerte que cualquier mentira. Recibí una invitación de una universidad local. Querían que participara en un panel sobre dignidad en la tercera edad. Me sorprendió, pero acepté. Me senté frente a jóvenes que podían ser mis nietos y les hablé desde mi experiencia. Traten a sus abuelos con amor, escúchenlos, no los callen, porque algún día ustedes serán ellos y entonces entenderán que la soledad no se alivia con dinero, sino con respeto. Cuando terminé, hubo un aplauso largo y en ese momento me sentí más útil que nunca. En mi jardín, el jacarandá seguía creciendo. Cada flor morada era una promesa cumplida, cada rama una herida cerrada. Me sentaba bajo su sombra a leer cartas, a escribir recuerdos, a respirar hondo, y pensaba en todo lo vivido. En el primer día que Amanda llegó con la sorpresa, en la pregunta que reveló toda la verdad: ¿cómo está la hacienda que te regalé? Esa frase fue una llave. Abrió la puerta del infierno, pero también la del renacer, porque sin esa pregunta quizás seguiría callando. Y eso ya no era opción. Fui al mercado del barrio con Celia. Varios me saludaron por mi nombre. Una vendedora me regaló un manojo de albahaca. «Gracias por lo que hace, doña Teresa». Otra me ofreció un pan. «Mi mamá dice que usted le salvó la vida». Me costaba creerlo, pero ahí estaban, esas muestras de cariño, sencillas, honestas, vivas. No necesitaba premios, ni medallas, solo eso. Ojos que me miraban con amor, y manos que, al dar, decían sin palabras: «Te vemos, te respetamos». Esa noche me senté a escribir la última carta del cuaderno. Comenzaba así: «Querida Teresa, hoy te escribo desde el futuro. Quiero que sepas que lo lograste, que rompiste el ciclo, que te levantaste sin hacer ruido, pero con una fuerza que conmovió a muchas, que tu voz, una vez temblorosa, se volvió eco, que ya no vives con miedo, vives con orgullo, vives con paz». Cerré el cuaderno con una sonrisa y lo guardé en la caja junto a las cartas de otras mujeres, porque sabía que un día alguien lo leería y entendería que nunca es tarde para cambiar de destino. Amanda me abrazó antes de dormir. «Mami, ¿te das cuenta de lo que construiste?» «Sí, hija, pero no lo hice sola». «Tal vez, pero fuiste tú quien dio el primer paso». Nos miramos con lágrimas, porque sabíamos que esa historia, aunque había nacido del dolor, era ahora un himno, un faro, un canto, que el pasado no tenía más poder que el que yo le diera, y que ahora, con cada amanecer, yo elegía mirar adelante, con los pies en la tierra y la mirada alta, y así, cada noche antes de dormir, doy gracias. No por lo que me faltó, sino por lo que descubrí. No por los que me fallaron, sino por los que llegaron después. No por las mentiras que me tragaron, sino por la verdad que me salvó. Porque al final, no fue la hacienda lo que me dio libertad. Fue la dignidad, la voz, el amor propio. Y ahora si alguien me pregunta cómo estoy, ya no miento. Sonrío y digo con todo el alma: estoy viva y por fin estoy en casa. Los días ahora pasan más despacio, no porque tenga menos que hacer, sino porque aprendí a saborear cada instante. El aroma del café por la mañana, la risa de Amanda cuando me llama, las flores que brotan sin permiso en el jardín. Cada uno de esos detalles es una afirmación silenciosa. Estás viva, Teresa, y estás bien. Ya no necesito que nadie me valide. Ya no busco aprobación. Aprendí a amarme en mi versión más simple, más auténtica, más libre. Esa fue mi mayor victoria. A veces me siento a ver el atardecer desde la mecedora. El cielo se tiñe de naranja y los pájaros vuelan en silencio. Y entonces recuerdo quién fui, dónde estuve,
lo que soporté, pero también recuerdo cómo salí, cómo, sin gritar, sin venganza, sin escándalo, me reconstruí. Me convertí en una mujer que inspira, que escucha, que abraza y que, sobre todo, nunca más se calla. Porque entendí que las mujeres como yo no estamos rotas, estamos despertando. Amanda ahora sonríe distinto. Su mirada ya no está cargada de culpa, sino de orgullo. Sabe que no solo recuperamos el vínculo, sino que construimos algo mejor. Una relación basada en verdad, respeto y amor. A veces, al despedirse me dice, «Gracias por no rendirte, mamá». Y yo pienso en todas las veces que estuve a punto de hacerlo. Pero no lo hice, porque algo en mí, algo profundo, algo ancestral, me dijo que aún no era el final. Celia se convirtió en mi familia elegida. Preparamos juntas cenas, cuidamos el jardín, compartimos silencios cómodos. A veces, sin decir palabra, nos tomamos de la mano, porque sabemos lo que hemos pasado, porque entendemos el valor de una amistad construida entre ruinas. Ella también floreció, y eso me llena de orgullo, porque su fuerza, como la mía, vino después del dolor, después del abandono, después del silencio. Y ahora somos dos mujeres, completas, firmes, invencibles. Un día, mientras regaba el jacarandá, vi que una de sus ramas había crecido hacia la ventana de mi habitación. Era como si el árbol buscara abrazarme. Me acerqué, lo toqué y dije, «Gracias», porque entendí que ese árbol era yo, que cada herida, cada cicatriz, cada rama torcida era parte de mi historia. Pero aún así, florecí, a pesar del viento, a pesar del frío, a pesar de los años de sombra. Y en esa flor morada, silenciosa y perfecta, estaba todo lo que soy. Recibí una carta del abogado. Juan y Valeria habían intentado apelar, sin éxito. Todo quedó cerrado. No volverían a tocar lo que era mío. Cerré el sobre y lo guardé sin rencor, porque ya no me movía la rabia, ni el deseo de venganza. Me movía el amor, la paz, el deseo de vivir tranquila. Y por fin, tenía eso. No necesitaba que ellos se arrepintieran, porque ya no tenían poder sobre mí, porque yo había ganado lo más importante, mi libertad emocional. Esa noche, escribí la última entrada en mi cuaderno. Hoy, Teresa, ya no tienes miedo. Hoy, nadie puede hacerte pequeña. Hoy, caminas con paso firme. Y si alguna vez vuelves a dudar, recuerda esto. Sobreviviste a lo que pensabas que te iba a destruir. Y eso te hace indestructible. Cerré el cuaderno y lo coloqué junto al jacarandá, dentro de una caja de madera. Era mi forma de decir, esto es pasado, y mi futuro comienza ahora. Una vecina nueva llegó al barrio, joven, con un bebé en brazos y los ojos llenos de angustia. Me pidió una taza de azúcar, pero lo que realmente necesitaba era otra cosa. ¿Puedo venir a hablar con usted algún día? Claro, hija. Siempre hay lugar para una más. Y así supe que la cadena no se rompe, se transforma, que lo que una mujer reconstruye puede servir de base para otra, que mi historia no termina aquí, solo cambia de forma y sigue viviendo en cada abrazo, en cada palabra, en cada puerta que se abre. Una tarde cualquiera, Amanda me miró y dijo, ¿sabes qué me da paz? Que cuando yo envejezca, tendré tu ejemplo, tu fuerza, tu dignidad. No respondí, solo la abracé, porque sabía que ese era el verdadero legado. No la casa, no el dinero, sino la historia, el camino, la luz encendida, y que, aunque ya no esté, ella sabrá cómo seguir, porque lo aprendió de mí, porque vio cómo una mujer que lo perdió todo volvió a levantarse. CTA final. Desfecho emocional. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete, porque aquí seguimos contando lo que nunca debió ser silenciado. Y así termina esta parte de mi historia. No con odio, no con venganza, sino con paz, con gratitud, con una sonrisa tranquila y los ojos limpios, porque aprendí que nunca es tarde para recuperar lo perdido, que el amor verdadero se construye, que la dignidad se defiende y que la voz, cuando se alza con verdad, tiene el poder de transformar. Gracias por escucharme. Y si tú, como yo, alguna vez fuiste invisible, recuerda, todavía puedes florecer. Yo lo hice, y ahora te tiendo la mano.